Iniciamos la grabación del día de hoy, ¿sí? Em, en esta sesión vamos primero a recordar en qué punto nos quedamos. Quiero reforzar un poco el tema final que vimos sobre los modelos o los procesos de media móvil de orden infinito, ¿sí? Entonces, en eso nos quedamos la última clase, ya hicimos una revisión, solo quiero volver a mencionar algunos temas, ¿no? Porque estos procesos nos van a ser de utilidad en lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, solamente recordarles, ¿no? Los procesos de media móvil de orden infinito, ma infinito, ¿sí? Recuerden que venían estructurados de esta manera, ¿no? Veníamos con una serie temporal YT. Esta serie temporal YT dependiendo de una constante, un ruido blanco, ¿sí? Y luego venían todos los retardos que queramos, ¿sí? De hecho, es una suma infinita de retardos del ruido blanco, acompañados de un coeficiente psi. No se olviden, esta es la letra griega psi, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa estructura tenía o la tienen los modelos Ma infinito, ¿de acuerdo? Que igual se puede escribir como yt igual a la constante mu más un sumatorio de todos estos ruidos blancos multiplicados por un coeficiente, ¿no? Noten aquí que estamos cambiando la notación. Cuando tengamos un ma finito, siempre estaremos usando la notación con teta para los coeficientes. Cuando estemos hablando de un ma infinito, usaremos como notación sí, ¿de acuerdo? La letra griega sí. Entonces, bueno, algunos resultados inmediatos del ma infinito que vale la pena recordar o tenerlos presentes en la sesión de hoy día es, por ejemplo, que ¿sí? El ma infinito, recuerden que va a ser estacionario, ¿ya? Cuando se cumple la condición de sumabilidad cuadrática en los coeficientes, ¿sí? Entonces, los coeficientes, si los elevamos al cuadrado y los vamos sumando, se esperará que esa suma, ¿sí? De coeficientes al cuadrado sea menor a infinito. Significa que la suma en algún punto se estabiliza, ¿sí? Aunque a veces es más común utilizar igualmente la condición un poco más fuerte que la que está acá arriba, que es la de la sumabilidad absoluta. ¿Qué significaba eso? Que también si nosotros vemos los coeficientes del no infinito y los ponemos en valor absoluto y los sumamos, esa suma también debe estabilizarse, ¿sí? De hecho, la sumabilidad absoluta, esta de acá abajo, garantiza la de arriba, aunque no pasaba en viceversa. Pero usualmente es más común trabajar con esto, pero también de vez en cuando puede aparecer una sumabilidad cuadrática, ¿ya? Entonces, la idea es esa, es en definitiva que si nosotros tenemos un proceso ma infinito, la condición para que ese proceso sea estacionario, o sea, tenga media, varianza y autocovarianzas y autocorrelaciones de una vez, que no dependan del tiempo, eso se va a lograr en la medida en que los coeficientes siempre generen una suma estable, ¿no? Una suma que no se va hacia el infinito, ¿sí? Es la idea. ¿Y por qué planteamos esta condición? Porque tomen en cuenta que en un ma infinito no tenemos el control total sobre toda la serie de coeficientes, pero vamos a poder deducir. Vamos a ver hoy día. Hoy vamos a ver un ejemplo en donde el ma infinito va a ser más que necesario, ¿no? Pero bueno, igualmente ya vimos nosotros en la clase pasada que cuando se cumple esa sumabilidad absoluta de los coeficientes, ¿sí? De los coeficientes del ma infinito, también es posible obtener los resultados de la esperanza, varianza y autocovarianzas a través de la aplicación de los resultados del MACU. ¿Sí? Por ejemplo, en el MACU nosotros sabemos que la esperanza de YT era mu, ¿no? O sea, eso viene de los resultados del MACU que estaban por... Bueno, en general, de hecho, ni siquiera hace falta solo recordar el MACU, sino incluso ver que cuando ustedes tienen una serie en donde tienen un A infinito, o sea, una constante, el ruido blanco, y una suma que tiende a infinito de coeficientes y retardos del epsilon,
¿sí? Pensándolo bien, a ver, una cosa nada más. T menos Q. Yo creo que sí, no sé por qué no le dejé como Q mismo. La sesión pasada no me estaba convenciendo poner Q, pero en realidad puedo poner Q aquí y Q acá, ¿no? Y eso sería un MAQ. Sí. Entonces sí, no, sí tenía sentido poner Q aquí. Porque al final esto de aquí sería como un MAQ, solo que reemplazando teta por sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden decir en Ma infinito es como tener un MAQ, pero con una suma cuyo último término tiende a infinito, ¿no? Entonces va y se va y se va. Entonces, cuando sacamos la esperanza de este límite, ¿sí? No es nada del otro mundo porque todos estos términos se anulan porque son las esperanzas de sumas de ruidos blancos y al final me va a quedar que no es más que mu, el término de la esperanza de un ma. Entonces nosotros ya sabemos que incluso para un ma infinito hay una esperanza constante, ¿sí? Que es mu. Con respecto a la varianza, igual aquí podríamos poner q, ¿sí? Para que se vea que esto es cómo tomar el MAQ, ¿sí? Pero llevándolo al infinito. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? Recuerden que en el caso de la varianza, lo que hacemos es en definitiva tomar la fórmula de la varianza del MAQ, reemplazamos los tetas por los psi y bueno, llevamos eso al límite. ¿Ya? Aquí no hay mucho más que hacer, pero ya vamos a ver en unos minutos cómo esta fórmula nos puede servir, ¿no? La fórmula nos puede servir. Y algo parecido con las autocovarianzas. En las autocovarianzas igualmente aquí tenemos la fórmula. Aquí en vez de poner límite es lo mismo, no hubiéramos podido poner límite y aquí poníamos Q. Pero aquí está escrito de otra forma para mostrar que puede ser de cualquier manera, ¿no? El mensaje es el mismo. Entonces aquí está la fórmula que igual nace de la autocovarianza de lo MAQ, pero haciendo el respectivo cambio de tetas por psi. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esa fórmula la sacamos de aquí, ¿no? Esta era la fórmula del MAQ para las autocovarianzas. Pues esa misma fórmula es la que se está aplicando aquí, ¿no? Para sacar las covarianzas. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando tenemos un MAQ, perdón, un MA infinito, ¿sí? Simplemente tenemos que recordar resultados del MAQ y llevarles al infinito, ¿sí? Entonces, obviamente que eso va a tener sentido solo en la medida en que trabajemos con modelos que nos generen alguna forma de estabilidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, estas condiciones que están mencionadas antes, de la sumabilidad absoluta y la sumabilidad cuadrática, ¿sí? Que al final lo que más nos va a interesar es esta sumabilidad absoluta. Lo que nos está diciendo es eso, o sea, tenemos un modelo que de una u otra forma representa cierta estabilidad. Y lo más común es que sea un modelo en donde estos coeficientes sean cada vez más pequeños, cosa que en algún punto se vuelven tan pequeños que simplemente ya no tienen impacto para nosotros y podemos omitirlos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, estos límites en realidad solo van a reflejar el hecho de que bajo ciertas condiciones los procesos más infinito al final se van a comportar como un MAQ mismo, porque pasado cierto punto los coeficientes van a ser tan pequeñitos que ya no tienen efecto, ¿no? A su vez, también esto ya mencionamos, sino que vale la pena hoy día recordar por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, a su vez, si estos coeficientes, psi sub k, eh, cumplen con la sumabilidad absoluta, entonces se garantiza, o Hamilton garantiza, que también se cumple la sumabilidad absoluta de las autocovarianzas. Recuerden que esta era una condición clave para garantizar que tenemos procesos más ergódicos en media, ¿sí? ¿Qué significaba esto de la ergodicidad en media? Significaba que si nosotros comparamos la media teórica, ¿sí? O sea, vamos ya. Entonces, si nosotros nos vamos a la media teórica y la comparamos con el promedio de la muestra temporal, el promedio acumulado, ¿no? Tenemos esta tendencia a que el promedio acumulado vaya acercándose y converge a la media teórica, ¿sí? Entonces, eso también va a pasar en un proceso más infinito, en la medida en que los coeficientes cumplen la condición de sumabilidad absoluta, ¿sí?
Entonces esto no hace falta que lo demostremos, no lo vamos a demostrar para este caso, ¿sí? Pero lo veremos aplicado, ¿no? Pero de todas maneras, vale la pena recordar, ¿sí? Vale la pena recordar ese hecho, ¿no? Entonces, el más infinito va a ser ergódico en media, y si además tenemos ruidos blancos que sean gaussianos, que es lo usual, porque trabajamos siempre con ruido blanco normal, el ruido blanco normal es gaussiano, entonces el proceso más infinito se vuelve ergódico en todos sus momentos. O sea, va a mostrar en esperanza, varianza y autocovarianza las convergencias a las que ya estamos acostumbrados. ¿Ok? Entonces nosotros vimos eso en la última clase y también de paso nosotros ya vimos, ¿sí? Este resumen, ¿no? Entonces no voy a repetir este resumen, pero sí recordar estas propiedades del más infinito para lo que vamos a revisar en el video de hoy día, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar en el video de hoy? El video de hoy, colegas, vamos a ver si ya pongo la presentación, perdón. Vamos a poner la presentación. Entonces, en el video de hoy, estimadas y estimados colegas, vamos a pasar al siguiente grupo de modelos de nuestro interés, ¿sí? Que son los procesos autorregresivos AR, ¿ya? Entonces, hagan de cuenta que ya estudiamos en el punto 3.3 toda la línea de los procesos MA, ¿sí? Los procesos de medias móviles. Ahora, en cambio, nos vamos a concentrar en los procesos autorregresivos AR, y en particular el día de hoy nos vamos a concentrar en el más básico de todos, ¿no? Que es el proceso autorregresivo de primer orden, ¿ya? Entonces vamos con el 341, que son los procesos autorregresivos de primer orden, también conocidos como AR1, ¿sí? Este proceso AR1 se les va a hacer muy conocido porque ya lo hemos visto antes, ¿sí? E incluso ya lo llamamos antes así, pero ya de aquí en adelante le vamos a poner ese nombre, ¿sí? Ese nombre al siguiente proceso. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso AR1 o proceso autorregresivo de primer orden? ¿Ya? Entonces, un proceso autorregresivo de primer orden, primero vamos con la idea general, ¿no? Es un proceso que permite encontrar patrones en la serie temporal usando la información que proveen los valores pasados de la misma serie, más un ruido blanco, ¿sí? Entonces, esto ya no es nuevo para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, un proceso autorregresivo de primer orden, con AR1, puede escribirse de esta manera. Esto ya lo hemos hecho antes. La serie temporal, dependiendo de una constante, el valor, el primer retardo de la serie temporal, recuerden que es el primer retardo de la serie temporal, y ruido blanco, que por lo general será ruido blanco gaussiano, donde C y Φ1 son constantes. No olviden que esta es la letra griega Φ. Esta es una letra ya vieja y conocida para nosotros. Y esto, de hecho, tiene una estructura idéntica, ni siquiera análoga o parecida, no, idéntica a una ecuación en diferencias de primer orden, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiábamos al inicio de este curso las ecuaciones en diferencia de primer orden, y se acuerdan que hasta estudiamos la estabilidad y todo, tanto de las ecuaciones de primer orden y después vimos las de orden P, en realidad ya estábamos empezando a estudiar procesos autorregresivos. Pero, digamos que el elemento nuevo, si se quiere llamar, es que ahora este epsilon t es ruido blanco. Antes no planteábamos eso, solo teníamos una ecuación en diferencias y veíamos cuando era estable. Ahora lo que vamos a agregar a esa discusión es que el epsilon t es un ruido blanco y desde este epsilon t vienen los shocks, o sea, un impulso. O sea, en epsilon t viene un impulso, en yt habrá una respuesta. Pero nosotros sabemos por la estructura de este modelo, esto ya lo hemos hecho antes, cómo quedaría el siguiente yt. Sería yt más 1 igual a la constante más φ1 yt, si retrocediendo un paso, más epsilon t más 1. Entonces, ¿qué sucede si hay un shock en epsilon t? Es aleatorio, imaginen, está fluctuando, ya saben, epsilon t es ruido blanco. O sea, si yo pongo aquí el tiempo y aquí pongo epsilon t, todos nosotros ya sabemos
de sobra que esto es ruido blanco, o sea, va a tener un comportamiento probablemente así, ¿no? Probablemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Un shock de epsilon t, o sea, un cambio de epsilon t, genera un cambio en y, y si es un cambio aleatorio en epsilon t, genera un cambio aleatorio en yt, pero luego ese cambio aleatorio en yt se transmite a yt más 1, y luego se transmite a yt más 2, yt más 3, y ahí viene todo lo que estudiamos sobre el multiplicador dinámico, ¿sí? El multiplicador dinámico que estudiamos para las ecuaciones en diferencia, ahora vuelve a ser clave, pero para los procesos que les llamamos autorregresivos o procesos AR, ¿sí? Entonces, siempre que veamos YT y un YT menos 1, YT menos 2, lo que sea, es un proceso autorregresivo. El nombre es bien claro, ¿no? Autorregresivo, autorregresión, ¿sí? Autorregresivo. Y de una vez me adelanto en algo, porque ya ustedes ya empiezan a intuir, ¿no? Se pueden combinar los AR y los MA, ¿sí? Entonces ahí es cuando surgen los ARMA. Pero bueno, mejor no me adelanto mucho, ¿ya? No vale la pena. Seguimos entonces con esta idea, ¿no? Ok, entonces, esta serie temporal, ¿sí? Puede considerarse, como acabo de decir, como una ecuación en diferencias de primer orden, ¿sí? Eh, como precisamente las que estudiamos aquí en paréntesis, quedaría mejor un segundito. Entre paréntesis, como las que estudiaron en sesiones anteriores. Ya, exacto. Sí, entonces, esa, sí, esta ecuación corresponde a una ecuación en diferencias de primer orden, como las que estudiamos al inicio del curso, ¿sí? Pero considerando como variable exógena a la suma WT. ¿Qué es WT? WT va a ser igual a la suma entre C más epsilon T. O sea, si nosotros recordamos, cogemos esta serie y juntamos el C y el epsilon T, ¿qué nos va a quedar? Yt igual phi1, Yt menos 1 más Wt. Y esta era la serie con la que trabajamos al inicio del curso. ¿Se acuerdan? Decíamos que Yt era la variable endógena, o la dependiente, y Wt sería la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? En un proceso R1, tomamos una ecuación en diferencias de primer orden y al WT, que era la variable independiente o la variable exógena, ¿sí? Le estamos dando una estructura un poco peculiar. Decimos, este WT va a contener una constante, ¿sí? Esa constante no depende del tiempo, se queda como C, y de ruido blanco, ¿ya? Entonces, voy a ponerles un ejemplo muy concreto, ¿no? Muy concreto. Imaginemos que YT es el precio de alguna acción, de algún activo financiero, ¿no? De algún derivado o de algún título financiero, ¿ya? Para quienes han seguido los cursos de las clases de economía política, pueden imaginarse en estos títulos financieros que hablamos de financiarización. Y para quienes no, imaginen el precio de una acción, ¿ya? Cualquier caso funciona. Entonces, pensemos que tenemos este precio, ¿ya? Decimos que el precio que vemos hoy depende bastante del precio que vimos ayer. Tiene sentido. Pero a la vez, sí, depende de otros elementos, que es obvio. Ahora, simplificando la historia, ¿sí? ¿Qué tal si el precio de una acción depende de las noticias y los eventos que se dan día a día? Entonces, pensemos que los eventos que se dan día a día, entonces aquí estaría las noticias, ¿no? Esas noticias son o se comportan de forma aleatoria. O sea, en el día a día pasa de todo. Entonces tienes tú el ruido blanco. Tienes este ruido blanco y haz de cuenta que este ruido blanco son los eventos del día a día que se van dando en el mundo. Porque los mercados financieros, por cierto, son bien dependientes. La especulación financiera es así, ¿no? Actualmente, gracias a la globalización, tema que igualmente algunos habrán estudiado en economía política o si lo estudiaron conmigo, eh, es un tema, la globalización, ¿sí? Es un tema que ha permitido que ahora las noticias de todo el mundo afecten a los precios de las acciones que, por ejemplo, se cotizan en bolsa de valores, en Wall Street. Entonces, ¿qué pasa? Que cada evento que podemos asumirlo como aleatorio, ¿ya? Genera un shock en el precio, ¿sí? Entonces, como que ahora le estamos dando una estructura a los shocks. O sea, ya no es que simplemente WT crece en una unidad. No, ahora WT está lleno de estos shocks aleatorios.
¿sí? Shocks aleatorios que de hecho conocemos, el ruido blanco ya hasta lo sabemos simular con la inversa normal en Excel. Entonces, lo que estamos haciendo es este pedacito de ruido blanco, este ruido blanco, lo vamos a combinar con una constante y sobre todo con el phi 1. El phi 1 es la pieza clave de este modelo, recordarán, ¿no? Entonces, le combinamos con eso para tratar de replicar el comportamiento de la Y, ¿sí? Entonces, vean cómo ahora es esto más sofisticado, ¿no? Tratamos de replicar el comportamiento de la Y, usando los propios valores de Y, usando también el ruido blanco, ¿sí? Que bueno, como les digo, un ejemplo típico de este proceso es este ejemplo de los precios de las acciones, ¿no? Entonces, según las noticias, o sea, pueden verle el ruido blanco como esas noticias que llegan a cada día y que van afectando el precio, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es bastante bueno porque nos hace ver que todo lo que vimos al inicio, todito, lo podemos aplicar aquí. Sí, lo podemos aplicar aquí con total confianza y no solo eso, es vital, son vitales algunos de los resultados que obtuvimos cuando hablamos de los procesos o de las ecuaciones en diferencia de esta estructura, ¿no? ¿Ok? Entonces, noten que aquí también hay un mayor esfuerzo por intentar, entre comillas, corregir la autocorrelación, ¿sí? Tal vez se acuerden, ¿no? Cuando ustedes tenían un modelo en donde se encontraba autocorrelación, ¿sí? Por ejemplo, a través del coeficiente de Durbin-Watson, eh, entonces, ¿qué sucede? Sucede que la Y, ¿de acuerdo? Se le podía poner dentro de los regresores un retardo, y t-1. Sí, claro, en ese momento ustedes estaban haciendo algo muy básico, ¿no? O sea, simplemente veían el Durbin Watson, veían que el Durbin Watson no estaba saliendo como debía y ponían básicamente un retardo de la serie, ¿no? Ahora, en cambio, esto es por defecto, o sea, por defecto, en series temporales, casi todas las series económicas van a tener al menos un elemento de retardo. Porque, ¿qué significa? Significa que el presente está siendo afectado por el pasado. Y eso es bastante real en bastantes series temporales. Pensemos en el PIB. Si bien es cierto, ahora espero que esté claro que el PIB no puede representarse con este modelo. Ajá, ¿por qué? Porque el FI1 del PIB, ¿se acuerdan que sale 0,999? Y eso no ayudaba, ¿no? Ya hicimos ese ejemplo con el PIB. Pero quiero solo la intuición, ¿ya? O mejor, en vez del PIB, trabajemos con la tasa de variación del PIB. Esto ya es otra cosa, la tasa de variación del PIB. ¿Ya? La tasa de variación del PIB suele verse así más o menos. Bueno, más o menos. Entonces, si tú en un año, tu economía en un año, un país, tuvo un crecimiento del 2%, digamos, ya del PIB, es de esperar que el próximo año no se aleje mucho, ¿sí? Puede estar en 1,5 por ahí, digamos, es que bajó. Pero no es muy común que tú estés creciendo y de repente te vayas al diablo, excepto en crisis como el coronavirus, ¿no? Que sí, nos fuimos al diablo en el 2020. Pero en general es de esperar que el presente tenga cierto vínculo con el pasado, esté de cierta forma correlacionado con el pasado, ¿sí? Entonces es bastante común que en las series temporales se dé estos procesos autorregresivos cuando estamos hablando de series económicas al menos. O sea, en economía es casi un hecho que el presente está bastante correlacionado con el pasado, ¿sí? Entonces lo que debemos encontrar es cómo replicar esa correlación, pero de una forma adecuada, ¿no? Porque si no, nos podemos estar sacando cualquier cosa. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí viene el tema de cómo se empata con lo que hemos estudiado en clases anteriores, al inicio del curso sobre todo. Nosotros ya sabemos, por esas clases y análisis anteriores, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que si el coeficiente Φ1 es mayor o igual a 1, ¿sí? Bueno, de hecho mayor bastaba, pero dejemos de también el igual para descartar de una vez el igual. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de procesos? Cuando tenemos un Φ1 mayor o igual a 1, recordarán ustedes el efecto de un aumento en epsilon t sobre los valores futuros de yt se acumula con el tiempo. O sea, tenemos un modelo explosivo. ¿Sí? ¿Eso cómo se representaba? Un multiplicador dinámico, ¿sí? Mayor o igual a 1.
¿ya? Perdón, un multiplicador dinámico está aquí, ¿no? Por cierto, esto quiero aquí hacer un pequeño ajuste, un segundito nada más. Ajá, ya, disculpe. Un segundo. Ya. Entonces, volviendo, ¿no? A la explicación, lo que decíamos. Déjenme limpiar la lámina porque se movió un poquito. Ya. Entonces decíamos, ¿no? Por análisis anteriores sabemos que si el phi 1 ya es mayor o igual a 1, el efecto de un aumento en epsilon t sobre y t va a acumularse en el tiempo y tendremos un modelo explosivo, ¿sí? Un modelo explosivo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Ya? ¿Cuál era el multiplicador dinámico aquí en una run? ¿Ya? Nosotros ya sabemos que el multiplicador dinámico era lo que está aquí, esta derivada, ¿no? La derivada de y, t más j, cuando había un cambio en wt, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese es básicamente el multiplicador dinámico, ¿ya? O sea, derivamos y más j con respecto a wt. Pero tomemos en cuenta que wt es una constante más el ruido blanco gaussiano, ¿sí? Entonces, si hay un cambio en wt y wt tiene esta estructura, ¿cuál es el único elemento que puede generar cambio en wt? Epsilon t. ¿Sí? O sea, si WT crece en una unidad, como decíamos antes, ¿no? Y de hecho sigue siendo lo mismo, ¿no? WT crece en una unidad. ¿Quién le puede hacer crecer a WT en una unidad? La constante no, porque es una constante, es el epsilon t. Entonces, en este contexto, ¿sí? El multiplicador dinámico pasa a ser igual a la derivada de y, t más j, cuando cambia en una unidad el ruido blanco. Sí, porque es obvio, o sea, si el epsilon t aumenta en una unidad, la constante no se mueve, Wt aumenta en una unidad, o sea, se transmite a través del epsilon y W el efecto AY, ¿sí? Entonces, el multiplicador dinámico, ¿sí? Que nosotros le conocíamos como la derivada de y más j sobre W, pasa a ser la derivada de y más j con respecto a epsilon. Y eso ya sabíamos que es igual a phi 1 a la j para una ecuación en diferencia de primer orden. Eso ya estudiamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que también ya sabemos? Que si el phi 1 en valor absoluto es mayor o igual a 1, este multiplicador dinámico crece, 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 crece y crece. Y por tanto nos daba un modelo explosivo o un modelo inestable. Un modelo explosivo o un modelo inestable significa que la serie no puede ser estacionaria, ¿sí? La serie no es estacionaria, ¿ya? Entonces, de entrada, tenemos ese resultado, de entrada. Y esto no es más que mera lógica. Si resulta ser que el ruido blanco, hagan de cuenta que el ruido blanco no cambia solo en una unidad. El ruido blanco está cambiando de forma aleatoria, está fluctuando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo le está dando impulsos a Y, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces imaginen que nuestro modelo fuera inestable. Un solo impulso del ruido blanco, uno solo, provocaría que Y crezca y crezca y crezca en el tiempo. Y por tanto tendríamos un modelo totalmente irreal en términos económicos. ¿Sí? Y por tanto tampoco puede ser estacionario, porque si el modelo está crece y crece con el tiempo, el shock hace crecer a Y con el tiempo, entonces simple y llanamente no podemos representar la media, la varianza y la autocovarianza como procesos constantes. No se puede, ¿sí? Para visualizar esto, vamos a ver la siguiente plantilla, ¿no? Entonces aquí tengo yo una plantilla. ¿Sí? Pues reitero, no, estas plantillas no las, o sea, las construí yo, pero no las construí yo a partir de, o sea, son hechas desde lo que yo hice, pero arregladas y mejoradas por estudiantes, ¿no? Entonces, esta de aquí la hizo igualmente una persona del 3-4, este 3-4, ¿ya? Lo hizo una persona del semestre pasado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un proceso AR1, ¿ya? Un AR1. Este AR1, ¿sí? Que tenemos aquí, ¿sí? Nosotros ya sabemos, o bueno, podemos simularlo sin mucho problema, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se podría simular un AR1? Voy a meter un poquito más de zoom y quitar esto de acá arriba un segundito. Ya. Entonces, ¿cómo se simula un AR1? Entonces, el AR1 dice que es igual, bueno, la constante debería ser minúscula, pero es lo mismo, ya. No nos complicamos, la constante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El AR1 dice que, ok, YT va a ser igual a una constante más Phi1, bueno, aquí le puso Phi, no importa. Le vamos a dejar este cuadrito porque está bonito, ¿no? Le he hecho bien bonito. Definitivamente, yo no soy para hacerle bonito, disculparán, ¿no? Pero bueno. Entonces, tenemos esta plantilla y me dicen, ok, supongamos que tenemos una constante de 3. Aquí le voy a poner Phi1, ¿ya? Tenemos un Phi1 de menos 0,5 y tenemos sigma, que esto recuerden que es la desviación estándar del ruido blanco de 1 y tenemos una mu. Ya vamos a ver qué es mu, ¿ya? Esto no hace falta ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pensemos, por ejemplo, en que yo quiero estimar YT, simular YT. ¿Cómo se simula YT? Si YT depende de un retardo, nosotros necesitamos tener por lo menos un periodo inicial con información conocida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vean, vamos desde el Y2. En el Y2 tengo la fórmula para simular el AR1. ¿Qué dice esta fórmula? Es bien sencilla. Miren, F3, ¿qué es? La constante, y literal, se queda constante, F3. Más, F4, ¿cuál es? Phi1, el coeficiente. Más C15, ¿qué es C15? El valor retardado de Y, que está aquí al lado. Entonces, si ven que aquí al lado está el retardo, ya saben cómo se hace un retardo, ¿no? También pudimos haberle puesto, de hecho lo voy a poner mejor acá, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? O sea, el retardo es el valor inmediato anterior, ¿ya? Más de 15, ¿cuál es de 15? El ruido blanco. Entonces, ¿cuál es la parte novedosa con respecto a lo que nosotros sabíamos? Eh, le volví a correr la fórmula para que quede dependiendo del anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte novedosa? Bueno, y ahí ven que están 1000 simulaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte novedosa de esto? Que antes aquí teníamos W, no sé si se acuerdan. De hecho, abramos la plantilla de ecuaciones en diferencia de primer orden, ¿sí? La primera plantilla que vimos en nuestro curso. Entonces, ¿qué era lo que teníamos en nuestra primera plantilla? Vean la diferencia esta del formato, ¿no? Esta está sin colores, así, bueno, medio fea. Este nombre está a un lado, Dios mío. Ya. Entonces aquí nosotros habíamos hecho la simulación, pero esta simulación, recuerden, era de una ecuación en diferencia de primer orden. Todavía no le llamamos AR1. ¿Cuándo es AR1? Cuando metemos el ruido blanco. ¿Sí? Entonces aquí no metemos ningún ruido blanco, así que esto era una ecuación en diferencias. Pero miren, esto ya lo hemos simulado. ¿Qué era lo peculiar? Que aquí teníamos un WT y el WT se quedaba estable en 1. ¿Sí? Entonces el WT no era aleatorio. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que en el AR1 es el mismo proceso de simulación. Vean incluso qué bonito me lo he puesto comentarios, ¿no? Chévere, 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 no me acuerdo quién fue. No, sí tengo los nombres por ahí. Sí me ayudaron, me hicieron un buen trabajo. El semestre anterior hicieron un buen trabajo arreglando los formatos, definitivamente. En cambio, como ustedes estoy arreglando las láminas, entonces ya se imaginan el curso va quedando, ¿no? Entonces, pero bueno, ya voy a subir estas plantillas al aula virtual, ¿no? Por si acaso. Entonces, bueno, tenemos la simulación y lo novedoso es que ahora en vez de ponerle un WT, tenemos un ruido blanco gaussiano. Entonces, si ven que el ruido blanco a cada momento está agregando shock, shock, shock y así todo el tiempo. Entonces, está alimentando a la serie temporal de un montón de shocks, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en la serie YT. Si vemos el gráfico de la serie YT, ¿sí? Wow. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Bonitos los colores. Bien, bueno, entonces aquí está la serie temporal. Entonces aquí está el proceso autorregresivo AR1. ¿Ya? Como ustedes ya son expertos en ruido blanco, al menos en ruido blanco, espero que ya más o menos sean expertos. Esto no está tan parecido a ruido blanco. ¿Cómo podría yo hacer ruido blanco esto? ¿Cómo le transformo en ruido blanco? Para volverle ruido blanco, la constante tendría que ser 0 y el phi 1 tendría que ser 0. Ahí se vuelve ruido blanco, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay constante, el phi 1 se hace 0 y solo estaríamos que y es igual a ruido blanco. Entonces quiero que vean el ruido blanco. ¿Ya? Entonces, esto es el ruido blanco, ¿sí?
Actualicémosle para que se vean cómo se va moviendo. ¿Ya? Este es el ruido blanco. ¿Ya? Ahora, comparemos ruido blanco con un AR1. Entonces, digamos, primero si pongo una constante, 2, digamos, ¿qué va a provocarse? Que el ruido blanco que antes estaba centrado en 0 va a estar centrado en 2. Ya es lo que provoca la constante. Y si el phi 1 le ponemos de 0,8, digamos, ¿sí? 0,8, miren eso. De lo que era un ruido blanco totalmente aleatorio, ahora es un proceso aleatorio, ¿sí? Porque tiene un elemento aleatorio, pero hay un posible patrón. Igual no es tan claro, no es tan claro, pero ya no es como el ruido blanco, ¿sí? Entonces, ya no es como el ruido blanco. Entonces, el AR1, o sea, con este coeficiente phi 1 sobre todo, va a tratar de hacerle qué cosa al ruido blanco, le va a empezar a agregar patrones propios ya de la serie temporal que trabajemos, la tasa de variación del PIB, la tasa de variación de algún precio, etcétera. Entonces, como que le agrega al ruido blanco ese patrón, ¿sí? Ese posible patrón. Ya. Ok, entonces, y obviamente que ese patrón eh, fluctúa, sí fluctúa, pero sí notan la diferencia con el ruido blanco, ¿no? O sea, para que lo vuelvan a ver nada más. Vamos a hacerle ruido blanco y van a ver que en el ruido blanco esto se hace bien denso, o sea, bien aleatorio y no hay patrón, o sea, aunque bueno, como uno puede dejarse engañar, uno podría creer que hay patrón, ¿no? O sea, ya eso obviamente hay que hacerlo con una prueba, no es al ojo, ¿no? Sino que ahorita lo estamos haciendo al ojo solo para explicar o hablar de la diferencia entre el AR1 visualmente, ¿no? La diferencia entre el AR1 y el ruido blanco. Pero bueno, entonces ese es un proceso AR1, colegas. En un proceso AR1, el ruido blanco es el que está agregando shocks a cada rato, ¿sí? Es una forma, repito, interesante de verlo, sobre todo si es que le tomamos estas analogías, ¿no? Estas analogías de precio y los shocks representan las noticias del día a día, ¿ya? O piensen que es el precio del petróleo y el epsilon T recoge los shocks que pasan día a día con el mundo del petróleo, ¿no? Que hacen que el precio del petróleo esté fluctuando. Ahora, como decíamos, ¿qué pasa cuando el phi 1 es mayor o igual a 1? ¿Ya? Pongámosle 1 o 2 en nuestra plantilla. Entonces, digamos que el phi 1 se vuelve 1,5. Entonces, el comportamiento de la serie es explosivo. Estará fluctuando y crece y crece y crece. Y se daña. Esto ya lo sabíamos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros cogíamos y hacíamos el phi 1 mayor a 1. De hecho, hagámosle bien pequeño. A ver, hagámosle pequeño el aumento. O sea, 1,1. Igual es explosivo, vean. 1,01. Sigue siendo explosivo. Entonces, si ven, en general el proceso se vuelve explosivo. ¿Sí? El proceso se vuelve explosivo. Y al volverse un proceso explosivo, esto ya no nos permite representar una serie temporal, primero. Y segundo, ya no es estacionario. A simple vista se ve. ¿Cuál es el promedio de esto? ¿Sí? Entonces, en esta misma plantilla debe estar, me imagino yo, el promedio acumulado. Ya, esto ya no es nuevo para nosotros, ¿no? El promedio acumulado. Por cierto, me olvidaba decir, ¿no? El primer valor tiene que ser dato, ¿no? Para poder hacer la simulación. Porque hagan de cuenta que si ustedes hacen la simulación y dependen del periodo anterior, el anterior tiene que ser dato, al menos el 1. O sea, para poder trabajar con un AR1, mínimo necesitas un dato con el cual empezar la simulación. ¿Sí? Mínimo necesitas un dato. Entonces, bueno, aquí está el promedio acumulado. Si ven que aquí también está el WT, que es la suma de esto y la constante. ¿Sí? Ahí está ahí el WT. Y aquí está el multiplicador dinámico, ¿no? Pero bueno. Entonces, promedio acumulado. El promedio acumulado, que es el que ahorita me interesa, si lo notan, está recogiendo a toda la YT. Eso ya no es novedad, ¿no? Ya saben, cogen el promedio, le hacen constante el primer valor y le corren la forma. Si vemos la gráfica del promedio acumulado, ¿dónde está? Déjame ponerle así un poquito más en... Ahí está, promedio acumulado. Ya. Entonces aquí ustedes pueden ver el promedio acumulado.
¿Qué pasa con el promedio acumulado? Igualmente crece. Entonces, solo viendo esto ya sabemos que no es ergódico. ¿Por qué no es ergódico? No es ergódico porque la ergodicidad, ¿qué significaba? Pasa el tiempo y el promedio se estabiliza en un valor igual al valor teórico, o cercano, mejor dicho, al valor teórico. Aquí no se está acercando a nada, esto está creciendo y seguro que si tenemos más periodos en el tiempo, esto crece más. O sea, no hay estabilidad. Entonces ya de entrada tenemos este resultado. ¿Y para qué ver el resto? Cuando un proceso AR1 tiene un phi1 mayor o igual a 1 en valor absoluto, el proceso no es estacionario. ¿Sí? Digamos que fuera menos 1,2. ¿Sí? Vamos a ponerle menos 1,2. Menos 1,2. ¿Ya? Entonces ahí también es explosivo, pero ahí la forma de explosión es distinta, ¿no? Eh, fluctúa, ¿ya? Fluctúa, pero mucho menos 1,2. Menos 1,01. Si ven, es apenas un poco más grande que 1. Pero aún así, vean esto que pasa. Esto ya no, o sea, no tiene sentido económico por ningún lado. Es una serie que de repente, cuando ustedes ven esto así, es que está fluctuando arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿esto qué está pasando? Está fluctuando arriba y abajo, fluctúa, 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 fluctúa y fluctúa de forma explosiva, ¿sí? De hecho, aquí pueden ver los 100 primeros valores de la serie. O sea, está así fluctuando, fluctúa, 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 fluctúa y cada vez fluctúa de forma más amplia, ¿no? Entonces, el promedio igual está fluctuando y esto no se estabiliza por ningún lado. Entonces, al menos yo no conozco variable económica que de un año a otro, de un mes a otro, fluctúe tan brutalmente, ¿no? Entonces, obviamente que no nos ayuda tampoco este modelo, ¿no? Entonces, con que se pase de uno en valor absoluto, el phi 1 ya no funciona. ¿Qué pasa cuando es uno? Veamos, ¿no? Cuando es uno, igualmente es explosivo. ¿Por qué? Se vuelve explosivo, colegas, porque hagan de cuenta que uno es justo el límite, el tope. Es el tope, es la situación tope. Pero tienes ruido blanco. Entonces, como que en la situación, es como que estás al filo del abismo, ¿no? Pero tienes tanto ruido blanco que ya te empuja al abismo, ¿no? 0,99999, ¿ya? También, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es como estar justo en el abismo, ¿no? Es como, digamos, ¿no? O sea, es como que tienes voy a hacer un dibujito así rápido, ¿no? Pues imagínate que aquí tienes un edificio, ¿no? Entonces, digamos que justo este filo es el uno. Phi 1 igual a 1 en valor absoluto, ¿no? Y digamos que tú estás aquí. Estás caminando justo al lado en el filo, ¿no? Un poquito antes, 0,999, un poquito antes. Pero haz de cuenta que el ruido blanco te está empujando. Y te está empujando de esta forma aleatoria, ¿no? Te empuja, te empuja, te empuja, te empuja. Sí, entonces ahí estaría el epsilon t. Entonces el ruido blanco te está empujando y empujando y empujando. Entonces antes no teníamos esto. Por eso es que antes cuando poníamos 0,999, ¿sí? En nuestra plantilla no salía inestabilidad, ¿no? De hecho, veamos. Vamos de nuevo a nuestra plantilla 1. Entonces, si aquí yo le pongo el 0,999, ¿sí? Quiero ver si tengo aquí gráfica de la serie, ¿dónde les tenía esas gráficas? Bueno, de todas formas ya la serie se ve inestable, ¿no? Sí, ya se va a ver inestable igual. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, eh, cuando tú estás en ese límite, y esto ya está muy cerquita a uno, cualquier ruido blanco te hace caer, ¿no? Y es como que nos encontramos en una situación en donde básicamente el modelo igual ya empieza a perder sentido económico, ¿no? Porque este tipo de comportamiento no pega. Si bien esto se parece más bien al PIB lineal reciente, que está mal, o sea, no podemos usar ese modelo. Entonces, claro, muy, un valor de phi muy cercano a uno o a menos uno no es conveniente, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que no estuvieras al límite ahí, sino que tú estuvieras, digamos, más o menos por la mitad. Pues imagínate que está aquí el edificio, pero tú estás en un 0,5, 0,6, digamos. Tu phi 1 en valor absoluto es un 0,6, por decirlo. Entonces, claro, el ruido blanco te está moviendo, pero estás todavía con un margen en el que hay estabilidad. O sea, todavía no llegas al tope en donde aquí ya te vas al suelo y tu modelo se vuelve inestable. Entonces, más o menos esa analogía quiero que tengan en mente.
Entonces, lo ideal es que en los procesos AR1, no solo que phi1 no sea 1 ni mayor, sino que sí sea, por ejemplo, 0,7, algo así, ¿no? O sea, algo que esté alejado de esa inestabilidad, porque caso contrario no hay un modelo estacionario, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? En el otro caso, cuando phi1 es menor a 1 en valor absoluto, esto ya sabemos, nos da un modelo estable. Ya lo sabemos, ya sabemos que nos da un modelo estable, por todo lo que estudiamos al inicio del curso, en las ecuaciones de diferencia, de primer orden. Entonces, eso es lo que va a permitir que YT sea estacionario, ¿sí? Ya vamos a demostrar eso, o sea, no es solamente que lo vamos a dejar dicho, sino que esto sí lo vamos a demostrar. Es decir, cuando phi1 es menor a 1, aparte de todas las características de estabilidad que ya conocemos, multiplicador dinámico estable y todo, aparte de todo eso, la serie se vuelve estacionaria, ¿sí? La serie se vuelve estacionaria y eso obviamente es lo que queremos. Si queremos una serie que nos pueda servir para hacer estimaciones económicas, necesitamos la estacionariedad, ¿sí? A menos que existan fenómenos un poco atípicos como la hiperinflación, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Cómo modelizar la hiperinflación, que es un proceso explosivo, pero es un proceso explosivo de corto plazo, ¿no? O sea, no puedes tener hiperinflación para siempre. Imagina tener hiperinflación para siempre. Imposible, ¿no? La hiperinflación dura y de hecho hay hiperinflaciones súper jodidas, históricamente hablando, ¿no? Países como Hungría, Alemania, e incluso más actualmente Venezuela, ¿no? Han vivido hiperinflaciones graves, drásticas, pero ninguna es permanente. Entonces, ese es un caso atípico, ¿no? Pero de ahí en general, lo que vamos a querer es que nuestra serie tenga una estabilidad, porque vean esto ya. Esto ya es estable. Esto ya nos permite de una u otra forma entender alguna variable económica. Y es más, me adelanto un poquito. Si vemos el promedio, qué diferencia, vean. Antes que teníamos una gráfica así, entonces eso no nos sirve para nada. En cambio, aquí vean qué pasa con el promedio. El promedio se está estabilizando. O sea, ahí sí vemos la tan querida ergodicidad. ¿Por qué es querida la ergodicidad? Porque nos está diciendo que nuestros resultados son estables. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? He dicho tantas veces esto, pero no importa. El valor esperado de YT sería igual al límite en probabilidad cuando t tiende a infinito del promedio. Esta era la ergodicidad del medio. Entonces vemos que un R1, si el phi1 está entre -1 y 1, si está por debajo de esos valores o dentro de ese intervalo, la esperanza el valor teórico de la esperanza se puede estimar como el promedio temporal, ¿sí? Que es un resultado clave, ¿no? Ok, entonces, más razones para querer que el phi1 sea menor a 1. Y bien menor a 1, ¿no? O sea, no solo que sea 0,9999, sino que realmente sea menor a 1. Porque tenemos todo este tema de la aleatoriedad que nos puede hacer tranquilamente caer en la inestabilidad. Pues lo que nosotros queremos siempre cuando tengamos modelos AR1 es que tengamos modelos estables. ¿Ok? Entonces, eso merito y de entrada, ¿no? O sea, necesitamos modelos que tengan estabilidad. ¿Ya? Ajá. Ahora, sigamos. Vamos a ver cómo podemos analizar el AR1. Verán, uno podría decir, ¿cuál es la esperanza de YT, por ejemplo? La esperanza teórica, ¿no? Esto sería igual a la esperanza de phi1 YT-1 más WT. ¿Sí? Y bueno, WT sabemos que es la constante más ruido blanco. ¿Sí? Podría yo sacar esta esperanza. Y noten, de hecho, que en esta esperanza el ruido blanco se hace cero, por ruido blanco. O sea, ¿qué me quedaría? Me quedaría phi1, esperanza de YT-1, más C, ¿sí? La esperanza de YT. ¿Ya? Problema. El problema es que yo no puedo de aquí entender este comportamiento. Claro, yo digo que si es estacionario, puedo decir que estas dos esperanzas son iguales. Pero lo que yo quiero es demostrar la estacionalidad ahorita. ¿Sí? Entonces ya no puedo coger y decir simplemente estas dos esperanzas son iguales. Necesito demostrar que son iguales. Entonces no puedo trabajar directamente con la ecuación del AR1. ¿Sí? Esa es una cosa un poco peculiar. Cuando nosotros tenemos modelos AR, ¿sí? Como el AR1 y después ya veremos AR más complejos, no podemos sacar la esperanza, varianza y autocovarianza directamente de la ecuación, ¿sí? Para obtener esperanza, varianza y autocovarianza,
necesitamos trabajar con la sustitución, con la solución de la ecuación. ¿Sí? Necesitamos trabajar con la solución. De hecho, verán, voy a retroceder un ratito en el tiempo. Nosotros, láminas, cuando estudiamos estacionariedad y ergodicidad, ¿sí? Cuando estudiamos, no, incluso antes, perdón. Cuando estudiamos procesos estocásticos y convergencia, ¿sí? Ya algunas clases anteriores, se acordarán que hicimos este ejemplo, ¿sí? El ejemplo 8, el último ejemplo que hicimos. Este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo nosotros habíamos logrado sacar las ecuaciones de la esperanza, varianza y autocovarianza de esta ecuación. O sea, ya nos adelantamos y ya intentamos sacar la esperanza, varianza y autocovarianza de un AR1, porque vean que incluso el WT ya dijimos que era constante más epsilon. O sea, ya estábamos preparándonos para el AR1 desde hace rato. Pero ¿cuál era el tema? El tema es que noten cómo quedaba, por ejemplo, la esperanza. La esperanza terminaba siendo mu t, pero mu t depende de mu t menos 1. ¿Sí? La varianza, ¿qué pasa? Gamma 0t depende de gamma 0t menos 1. Y las autocovarianzas, ¿qué sucede? Que la gamma jt depende de gamma j menos 1, t menos 1. Es decir, que no podemos de forma fácil, ¿se acuerdan que para sacar esto nos costó? Fue un poco complicado. Entonces, no es fácil trabajar directamente con la ecuación para encontrar esperanza, varianza y autocovarianza, y peor aún, no podemos demostrar la estacionariedad con la misma ecuación, ¿sí? Porque nos quedan estos resultados que sacamos. O sea, nos van a quedar resultados donde la media, varianza y autocovarianza dependen del tiempo, ¿sí? Entonces, a priori no podemos saber si esto es o no estacionario. Entonces, ¿qué es lo que se hace, colegas? Lo que se hace para poder demostrar que un AR1 es estacionario, cuando el φ1 es menor o igual a 1, es trabajar con la solución. ¿Y qué solución? La solución que obtenemos por sustitución recursiva. ¿Cuál era el proceso? Entonces, volvamos a lo que hicimos en nuestras primeras clases. YT, volvamos a escribirle como φ1 YT menos 1 más WT, lo que ya conocíamos. ¿Sí? Lo que ya conocíamos, la ecuación en diferencias de primer orden. La solución recursiva de esa ecuación nosotros ya la tenemos, ¿sí? Esto está en nuestro primer bloque de láminas. O sea, si ven que ahorita estamos empezando a usar todo lo que hemos visto, ¿no? En nuestro primer bloque de clases, lo primerito que hicimos fue resolver por sustitución recursiva, ¿se acuerdan? Aquí está todo el procedimiento, reemplazo, 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 y por sustitución recursiva llegamos a obtener una solución. Aquí está el procedimiento paso a paso, ¿no? Entonces aquí quedaba esta solución por sustitución recursiva. ¿Sí? Es la misma solución que ahorita estoy presentando en esta pantalla, solo que un poquito más abierta para ver más componentes. Pero es la misma solución. ¿Sí? Entonces esta es la solución por sustitución recursiva del YT, que significaba reemplazar y reemplazar y reemplazar hasta poder decir que YT más J era igual a ¿qué? Φ1, J más 1, YT menos 1. Recuerden que este YT menos 1 es el valor inicial que alimentaba la solución, el dato. Y además de eso que venía, Φ1 a la JWT, Φ1 a la J menos 1 WT más 1, Φ1 a la J menos 2 WT más 2, y así venía. ¿Y qué sucede? Fíjense qué pasaba, ¿no? El Φ1 estaba elevado a la J y después el J iba bajando. Φ1 J menos 1, Φ1 J menos 2, y así va bajando hasta llegar a Φ1 4, Φ1 al cubo, Φ1 al cuadrado, Φ1 y Φ1 a la 0, que es 1. Y el WT, en cambio, ¿qué pasa? Fíjense, empieza como WT y va subiendo. WT, WT más 1, WT más 2, luego llega WT más J menos, T más J menos 4, T más J menos 3, T más J menos 2, T más J menos 1, T más J. Y este T más J, recuerden que quedaba igual que el YT más J. ¿Sí? O sea, esta es la solución por sustitución recursiva que ya obtuvimos en las primeras clases. ¿Sí? Esta ya la obtuvimos. Es más, recordarán que de aquí lográbamos sacar el multiplicador dinámico, porque la derivada de YT más J, cuando cambiaba WT, ¿a qué era igual? Entonces tú decías, a ver, ¿dónde está aquí WT? Ah, acá, WT. Entonces, si cambia WT en una unidad, ¿cuál es el impacto en YT más J? Φ1 a la J. ¿Sí? Entonces recuerden todo eso, ¿no? O sea, por favor, hacer memoria de todo eso. Entonces, ¿qué pasaba?
que yo puedo trabajar con la sustitución recursiva de esta ecuación. Esta es la que me va a servir para demostrar la estacionariedad. ¿Ya? Phi 1 a la J. Era el multiplicador dinámico, no se olviden, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta solución por sustitución recursiva? Primero, voy a cambiar el periodo de referencia. ¿Sí? El periodo de referencia aquí es T más J. Ahora voy a tomar como periodo de referencia T. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a pasar? O sea, entonces está T más J, le voy a restar J. O sea, donde vean T, le restamos J. Para que me quede la misma solución, pero con periodo de referencia T, ya no T más J. Entonces, vean lo que hago. Tomo la solución recursiva de las primeras clases. Es lo mismo, es idéntico. YT igual Phi1, YT menos 1 más WT. Idéntica solución por sustitución recursiva. Solo que ahora sabemos que W tiene un elemento aleatorio, pero la ecuación es idéntica. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos la solución y le cambiamos el periodo de referencia. En vez de medirlo en T más J, ¿qué hacemos? Donde está T más J, le cambio por T, o sea, le resto J. Donde esté T, por si acaso. Entonces, si esto es YT más J, se transforma en YT. El Phi1 no tiene T, no le toco. YT menos 1 se transformaría en YT menos J menos 1. Ya. Phi1 a la J, WT, ¿qué pasa? El Phi1J no cambia y el WT le transforma en WT menos J. Si quieren, otra forma de decir esto es que le estoy aplicando un retardo L, L a la J. ¿Sí? Esa sería la forma, si quieren. Entonces, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan que esto era un operador de retardo? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo aplico un operador de retardo? El operador de retardo únicamente afecta donde está la T. ¿Sí? De hecho, eso es buena idea. Voy a ponerlo aquí ya. Disculparán, pasa que a veces, mientras yo mismo hablo, se me ocurren cosas. A ver, entonces, un segundito. Tomando como referencia un periodo T, coma, lo que equivale a aplicar el operador de retardo. ah, ah, mm, mm. Un segundito nomás, disculpen, porque después me olvido y ya no pongo la idea. L a la J. Ya, entonces ahora sí volvemos. Ya, eso. Entonces, estábamos ahí, ¿no? Entonces, eh, salió volando mi esfero, disculpen, y ahora sí. Entonces, imaginemos que a toda esta serie le aplicamos el retardo, el operador LJ, el operador de retardo. ¿Se acuerdan qué significaba esto? Significaba que donde yo vea T, ¿sí? Donde yo vea el tiempo, le voy a restar J, ¿ya? Entonces, la misma idea, ¿no? Entonces, como decíamos, esto quedaba así, ¿no? Entonces, ya vimos que YT, ¿sí? Le quitábamos J, queda solo YT. Aquí no hay T, entonces el Phi1 a la J más 1 queda idéntico, pero YT menos 1 se transforma en YT menos 1 menos J, o YT menos J menos 1. Phi1 a la J, WT se transforma en Phi1 a la J, WT menos J, ¿ya? Los phi no cambian, entonces ni para qué seguirles mencionando. ¿Qué pasa con el siguiente WT? Se vuelve WT menos J más 1, WT menos J más 2. Y así seguir avanzando hasta llegar a ¿qué? Phi1 a la 4, WT, y fíjense aquí, ¿qué va a pasar con las J? Las J de aquí, como le estoy quitando J, van a desaparecer, que ese es el objetivo en realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedarme WT menos 4, WT menos 3, WT menos 2, WT menos 1, WT. O sea, es la misma solución, solo que aquí la estábamos viendo en el futuro. O sea, vemos el futuro dependiendo del presente. ¿Sí? Porque por aquí está WT. Sí, entonces WT es valor presente. YT más J era el valor futuro. Ahora lo que estamos viendo es como el presente depende del pasado. ¿Sí? Depende del pasado. Entonces, hacemos ese primer paso. Luego vamos a reorganizar un poco los términos. ¿Sí? Y de paso vamos a asumir un modelo estable. ¿Sí? Entonces vamos a asumir un modelo estable y vamos a asumir que prolongamos el J y lo llevamos al infinito. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer antes? Paso a paso, ¿no? Primerito, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando nosotros extendemos J y lo llevamos al infinito? ¿Ya? Y de hecho, ¿por qué habríamos de hacer eso? Ahora el presente depende del pasado. ¿Sí?
El presente depende del pasado. Imaginemos, año 2020. O bueno, 2021, ya estamos 2021, que todavía pienso en 2020. Año 2021 estaría dependiendo del 2020, 19, 18, 17, entonces esto depende del 20. A ver, 20 estaría. A ver, seamos rigurosos. Aquí estaría el 2021 mismo, ¿no? TT. Después depende del 2020, 2019, 2018, 17. ¿Hasta dónde puedo retroceder? En la práctica, solo hasta donde tenga datos, obviamente, ¿no? En la práctica. Pero en teoría yo podría retroceder y retroceder y retroceder y seguir retrocediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que tenemos un modelo estable y vamos a asumir que retrocedemos y retrocedemos y seguimos retrocediendo. Retrocedemos sin fin, ¿ya? Alguien puede decir, esto no es práctico, no tenemos datos sin fin, ya lo sabemos, ya no somos tontos, o bueno, no somos tan tontos, pero ¿qué es lo que sabemos? Que en algún punto, si el modelo es estable, ¿qué va a pasar? Recuerden, lo mismo que sabemos, este es el multiplicador dinámico. ¿Qué pasa con phi 1 a la j cuando, o sea, dónde va este límite? Cuando j tiende a infinito y el valor absoluto de phi 1 es menor a 1. Esto ya lo hemos visto. Este límite, recuerden ustedes, va hacia cero, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un modelo estable, mientras más y más se da la distancia temporal, recuerden que j es una distancia temporal, ¿sí? Típico, o sea, cuando tenemos un j estamos pensando en distancia temporal. Cuando la distancia temporal entre wt menos j, que es el que me interesa aquí para el multiplicador dinámico, por ejemplo, la distancia entre wt menos j y t es j. Mientras más grande sea esa distancia, y mientras este phi 1 sea menor a 1 en valor absoluto, nosotros sabemos que ese phi 1j se hace más y más pequeño. El ejemplo típico era el 1/10, ¿sí? Digamos que phi 1 era 1/10. Entonces, ¿qué era phi 1 al cuadrado? 1/100. ¿Qué era phi 1 al cubo? 1/1000. ¿Qué es phi 1 a la cuarta? 1/10.000 y así. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno es un número más y más pequeño. 0.1, 0.001, a ver, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. O sea, cada vez el valor es más y más pequeño porque el denominador crece más rápido que el numerador. Entonces, ¿qué pasaba? Que este phi 1, ¿sí? Elevado a la j, se va a volver cero. O sea, aunque yo digo aquí infinito, en la práctica, ese phi 1 en algún momento va a volverse tan pequeño que se puede eliminar. Y si se puede eliminar ese phi 1, porque se vuelve muy pequeñito, ¿qué va a pasar con este valor de y? Aquí peor, esto es phi 1 a la j más 1. Entonces esto también puedo asumir que se elimina, ¿sí? O sea, en el límite, cuando yo hago crecer la distancia temporal, los términos más lejanos, piensen que estamos viendo ahorita el pasado, ¿no? 2021, claro, fue afectado por el 2021 mismo, obvio. El 2021 es afectado por 2020, también. 2021 es afectado por 2019, seguramente. 2018, tal vez. Pero obviamente que ya para 1900, tal vez tiene un efecto 1900 en el año actual. Lo que pasó en 1900, posiblemente, pero mínimo, ¿no? Y exageremos, ya ni siquiera vayamos a 1900. Tendrá mucho efecto de lo que pase hoy en una variable económica, lo que haya pasado allá por 1500. Lo más seguro es que no, porque en 1500, si ya te fue el PIB ecuatoriano, en 1500 no había ni Ecuador, entonces obviamente que la variable no va a ser afectada, o bueno, quién sabe, ¿no? Alguna vez vi un estudio en el que trataban de analizar cómo los ingresos actuales de los países dependían del tipo de colonia que se asentó en la época de la colonización europea. Medio loca la situación. Interesante, pero no me convencía porque la distancia temporal es demasiado grande. Y en series temporales sabemos que mientras más grande es la distancia temporal,
los efectos pueden considerarse mínimos o incluso cero, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta ese detalle, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, colegas. Esto ya solo es recordatorio. Sí, esto es solo recordatorio. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio de decir, bien, voy a asumir que tengo un modelo estable y voy a asumir también que voy a llevar la distancia entre el pasado y el presente al límite, o sea, le voy a hacer retroceder y retroceder, ¿qué me va a quedar como solución? Me va a quedar esto, fíjense. Voy a tomar ahora desde el final de la solución y reescribo. ¿Qué me va a quedar? WT. Aquí es obvio que hay impacto. Phi1 WT-1 también hay impacto, seguramente. Phi2 WT-2 también. Phi1 3 también. Phi1 4, bueno. Tal vez también haya el Phi1 5, Phi1 6 y podría seguir, y podría seguir. Pero probablemente en un Phi1 a la 30, esto ya sea despreciable, WT-30. O sea tan pequeñito que ya lo puedo olvidar. O no 30, 40. Ya, si no queremos 30. 40. ¿Sí? Seguramente que, por ejemplo, ¿qué es 1/10 a la 40? O sea, eso sería 0.39 ceros y el 1. 39 ceros y el 1. Hasta Excel seguro que te pone 0, veamos. Así solo por fastidiarle un ratito al Excel. ¿Cómo, cómo sería? Sería más 1/10 a la 40. Pobre Excel, decir, ¿por qué me maltratas? No, miren, un exponente con unos 40. Ya no quiere saber nada el Excel, ¿no? O sea, esto es 0. O sea, esto es 0. O sea, si tú haces 1 más eso, te va a salir, perdón, 1 más eso, te va a salir 1. O sea, Excel le asume ya 0. Es tan pequeño que, ¿y para qué complicarse la vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede, colegas, eh, denme un segundito, me acaba de llegar un mensaje, un segundito, disculpen, por favor. Un segundo. Perdonen, colegas, así unos temitas un poquito delicados, pero bueno, no importa, no importa acá. Ya, entonces, esa es la idea, colegas. Resulta ser que si nosotros nos vamos lo suficientemente atrás en el tiempo, podemos hacer que los últimos términos de la solución, estos de acá, si le di la vuelta, ¿no? Estos que estaban al inicio, que estaban últimos, les volví primeros, y estos que estaban al inicio les estoy poniendo al final. Pero, si yo me llevo estos j llevando al infinito, esos últimos términos se vuelven nulos, prácticamente cero, ¿sí? Porque solo basta con irme lo suficientemente atrás hasta que el phi1 a la j se anule, ¿sí? Se anule. Si no es con 20, me voy con 30. Y si no es con 30, me voy con 40 periodos atrás o 50 periodos atrás. Entonces, a la final, ya para efectos prácticos, ¿cuáles son los valores que nos interesan cuando pensamos en YT y los efectos pasados? Son estos de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta serie es la que me interesa. ¿Sí? Estos últimos términos prácticamente se anulan. Sobre todo este YT. Este me estorba feísimo. Entonces, este de Y, por suerte, desaparece porque Phi1, repito, ¿no? O sea, ¿qué tal si esto es Phi1 a la 31? O exagerémosle bastante, ¿no? 100, 101. Phi1 a la 101 por YT menos J menos 1. Pero ¿qué es Phi1 a la 101? Imagínate que Phi1 fuera 1/10. 1/10 a la 101, pues, esto es cero. Ya. O sea, ya ni para qué pelearnos. O sea, prácticamente esto es cero. 0.100 ceros y el 1. 100 ceros. O sea, ya esto se anula. O sea, ya podemos considerar que esto no es representativo. ¿Ok? Entonces tenemos esta solución, pero con estos dos opuestos. Solución estable y solución donde llevamos lo suficientemente hacia atrás el pasado.
¿sí? Como para que el pasado ya no importe, pasado, llegado a cierto punto. Entonces, con estos términos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar WT, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar WT por constante más el ruido blanco. Y bueno, si notamos que el Φ1 es menor a 1 en valor absoluto, hay una propiedad del sumatorio que nosotros ya conocíamos, que es que la suma de 1 más Φ1 más Φ1 al cuadrado, esta suma es igual a 1 menos Φ1 a la menos 1, ¿no? Aquí voy a poner el sumatorio un ratito para recordarlo. Esto ya sabíamos también, colegas, ¿sí? Esto ya sabíamos también. Solo permítanme... voy a arreglar un segundito. Más que nada para que quede el sumatorio ahí de una vez. Ya, perdonen la situación. Ya. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a su vez, bueno, reemplazándonos. Si sabemos que WTC más epsilon T, y sabiendo que esta suma, sí, esta sumita de aquí, colegas, recuerden, esta es una propiedad del sumatorio que ya aprovechamos para poder hacer las soluciones y analizar las soluciones en una ecuación en diferencias de primer orden, ¿no? O sea, es una propiedad de sumatorios. O sea, si ustedes tienen que φ1 es menor a 1 y sacan la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de φ1 a la k, eso les va a salir igual a 1 menos φ1 a la menos 1. ¿Ya? Esta es una propiedad del sumatorio. O sea, si ustedes buscan en Wikipedia o en cualquier página y dicen propiedades del sumatorio, ahí les va a salir esta. ¿Ya? Una propiedad del sumatorio nada más. Entonces, tengamos esta ecuación y reemplazamos WT por la C más epsilon T. ¿Qué va a pasar? Ya no va a tener WT, sino C más epsilon T. Φ1, C más epsilon T menos 1. Φ1 al cuadrado, C más epsilon T menos 2. Es obvio, ¿no? Si es que está aquí T, en cambio con este T menos 1 y con este T menos 2 hay que ir cambiando el término, ¿no? WT menos 3 va a quedar C más epsilon T menos 3 por Φ1 al cubo. Φ1 a la cuarta, WT menos 4 se transforma en C más epsilon T menos 4 más puntos suspensivos. ¿Ok? Ya, tenemos esto. Entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los C y los ruido blanco. Los C por un lado, los ruido blanco por otro lado. ¿Qué me queda? Entonces, fíjense, aquí C por 1, aquí tengo C por Φ1, aquí tengo C por Φ1 al cuadrado, C por Φ1 al cubo, C por Φ1 a la cuarta, y así seguiríamos hasta donde tengan que llegar, ¿no? C por Φ1 a la quinta, C por Φ1 a la sexta, y hago factor común en el C. ¿Sí? Entonces, como que yo básicamente digo, aquí tengo estos productos donde está la C multiplicando a cada término, entonces los agrupo y me quedaría C por 1 más Φ1, más Φ1 al cuadrado, más Φ1 al cubo, más Φ1 a la cuarta, más, etcétera. ¿Sí? Eso primeramente. O sea, los C se quedarían como una constante multiplicada por todos los términos 1 más Φ, todos al cuadrado, cubo y lo que sea. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Qué me sobraría? Me sobra Φ1 epsilon t menos 1, Φ1 al cuadrado epsilon t menos 2, Φ1 al cubo epsilon t menos 3, Φ1 a la cuarta epsilon t menos 4. Es lo que me sobra. ¿Sí? Entonces, repito, ¿no? ¿Qué hicimos? Reemplazamos el WT por C más epsilon t y agrupamos la C y nos quedó, lo que nos sobró es toda esta serie de ruidos blancos. Y aquí me está faltando el epsilon t. Un segundo. Y aquí sí está. Soy más errático. Creo que estos son los efectos, colegas, de hacer las láminas a la madrugada. Entonces, disculparán. Pum, pero no estamos nada mal. O sea, tenemos láminas estelares. O sea, estamos bien más bien. Ok, entonces tenemos esto, ¿no? Me estaba olvidando de este epsilon que queda aquí solito, multiplicado por 1, ¿no? Ya. Luego, usamos la propiedad del sumatorio que decíamos acá arriba. 1 más φ1 más φ1 al cuadrado más φ1 al cubo. Toda esta suma, si es que el φ1 es menor a 1 en valor absoluto, ¿sí?
toda esta suma se converge en 1 menos phi 1 a la menos 1. Entonces, esa propiedad del sumatorio la podemos usar. Entonces, obviamente que 1 menos phi 1 a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre 1 menos phi 1. Eso multiplicado por c. ¿Sí? Entonces, todo este término, gracias a las propiedades de los sumatorios, todo este término se transforma en 1 sobre 1 menos phi 1 por c. Entonces, vean eso. Este término ya es una sola constante, ¿sí? Porque solo c sobre 1 menos phi 1, pero se puede construir únicamente cuando se cumple esta condición. ¿Sí? Porque ahí yo puedo aplicar esta propiedad de los sumatorios. Entonces, repito, ¿no? Para poder simplificar toda esta suma que se va al infinito y poderla simplificar en esta única expresión, necesito necesariamente, ¿qué cosa? Necesito yo poder representar esto, ¿sí? Como, eh, bueno, básicamente esto, ¿no? Para poder representarlo como una sola constante. C sobre 1 menos phi 1, ¿no? Entonces necesito que se cumpla esta condición. Esta es la clave. ¿Ya? Un modelo estable. Si fuera un modelo inestable, no podría esperar que esta suma se transforme en un solo número. ¿Por qué? Porque aquí imaginen que tuviéramos 10. Digamos que phi 1, exageremos, phi 1 era 10. ¿Qué tendríamos? 1 más 10, más 100, más 1000, más 10.000, más 100.000 y más. Entonces, esa suma jamás se estabiliza. Esa suma se va a ir al infinito. Entonces, ya aquí nomás, tu término se iría al infinito y tu YT se va al infinito y ya se dañó todo. ¿Sí? Entonces, es vital este término, colegas, es vital. ¿Ya? Pueden ustedes, por último, no acordarse de esta propiedad del sumatorio, no me importa mucho, pero es vital esto. O sea, no se pueden olvidar jamás que tenemos que trabajar con modelo estable. Y bien estable, o sea, si aquí está un 0,999, no sirve. Necesitamos algo que sea 0,8, 0,7, ya siendo bueno 0,9, ya bueno, también ya. Pero ya, así como que bueno, ya con a regañadientes. Pero ya un 0,9999 ya no, porque ya prácticamente es 1. Entonces necesitamos que sea estable el modelo. ¿Ok? Entonces, eso termina siendo YT. YT termina siendo igual a una constante C sobre 1 menos phi 1. Eso repito una vez más, gracias a las propiedades de los sumatorios. Y me queda epsilon t, phi 1 epsilon t menos 1, phi 1 al cuadrado epsilon t menos 2, phi 1 al cubo epsilon t menos 3, phi 1 a la 4 epsilon t menos 4, y así sigue de largo. O sea, puedo escribir el YT como esta constante C sobre 1 menos phi 1 más una sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de phi 1 a la k epsilon t menos k. Y fíjense, como esto es phi 1 a la k, ¿qué pasa cuando esto es 0? Sería phi 1 a la 0 epsilon t menos 0. O sea, phi 1 a la 0, ¿qué se transforma? Digamos que ¿qué es 0? ¿No? Sería phi 1 a la 0 epsilon t menos 0. Phi 1 a la 0 se vuelve 1. Y epsilon t menos 0 es epsilon t. ¿Sí? Epsilon t. Si le ponen el 1, ¿qué queda? Phi 1 a la 1, o sea, phi 1, epsilon t menos 1. Si esto k fuera 2, phi 1 al cuadrado, epsilon t menos 2, etc. Entonces, todo cuadra. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas. La idea es que si el modelo es estable, yo puedo tomar la ecuación en diferencia de primer orden y reescribirla, o sea, directo ya mejor. Puedo tomar el AR1. Tomo el AR1 y lo puedo reescribir como una constante más una suma infinita de ruidos blancos, retardados. ¿Qué es esto? ¿Qué es un YT igual? Una constante más una suma infinita de ruidos blancos. A ver, colegas, ahí les pregunto, a ver si está alguien por ahí por si acaso. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual un YT igual constante más suma infinita de ruidos blancos? ¿Alguien tal vez? ¿No? ¿Estoy conectado? No. Ya sí estoy. Vaya a ser que esté sin. Ya. Pregunto, colegas, de nuevo. ¿Alguien sabe qué sería igual que YT se pueda representar como una constante más suma infinita de ruidos blancos retardados? ¿A qué es igual esto?
¿Nadie? ¿Sí? Es un ma infinito. ¿De acuerdo? Es un ma infinito. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo un modelo estable, ¿ya? Tengo un modelo estable. Y ese modelo estable, básicamente lo reescribo aprovechando, sabiendo que WT es C más epsilon T, ¿ya? Entonces, aprovechando el modelo estable, aprovechando propiedades del sumatorio y demás, yo puedo reescribir YT como un ma infinito. ¿Por qué un ma infinito? Porque recuerden que el ma infinito con el que empezamos la clase de hoy era precisamente eso, una constante más la suma de ruidos blancos. ¿Sí? La constante más la suma de ruidos blancos. ¿Ya? Entonces, un AR1, si es un modelo estable, se puede reescribir como un ma infinito. ¿Sí? Entonces eso, por favor, tengan muy presente, ¿no? Que esos temas obviamente van para efectos de evaluación. Así que por favor tenganlos presentes, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la solución, pero reescrita y hecho todas las operaciones que hemos planteado. ¿Sí? O sea, el resultado entonces que acabamos de obtener puede escribirse de esta forma. YT, entonces la constante le puedo transformar en mu, C sobre 1 menos phi 1, ¿sí? Y el phi 1 a la k le puedo llamar si sub k. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la solución que nos había quedado? Recuerden, era YT igual C sobre 1 menos phi 1 más epsilon t más phi 1 epsilon t menos 1 más phi 1 al cuadrado epsilon t menos 2 más phi 1 al cubo epsilon t menos 3 más, pongamos hasta 4. Phi 1 a la cuarta epsilon t menos 4 más puntos suspensivos. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si a este C sobre 1 menos phi 1 le llamo mu, tengo la constante, y si a cada uno de estos términos le llamo si sub k, entonces tengo si sub k 0, bueno, en vez de k sería si sub 0, tengo si sub 1, tengo si sub 2, y así, si sub 3, y así, ¿de acuerdo? O sea, yo reemplazo este término por mu y reemplazo cada coeficiente por un sí. Disculpe, a ver, si sub 1, si sub 2, ¿qué es? Disculpe, me distraje un segundo. Ya, si sub 3, si sub 4, etcétera, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esto, hacemos este reemplazo, nos queda exactamente, pero así exactita, la estructura del ma infinito. ¿Sí? Nos queda exactita la estructura del ma infinito. Entonces aquí estaría la constante, aquí estaría cada uno de estos coeficientes que les multiplican al ruido blanco. ¿Sí? Que le van multiplicando al ruido blanco. ¿Ok? Eh, para facilitar un poco la lectura de esto, solamente voy a poner aquí al lado. Entonces, si sub 0, bueno, si sub 0 va a ser 1, ¿no? ¿Qué va a ser si sub 1? Si sub 1 va a ser igual a phi 1. 2 va a ser igual a phi 1 al cuadrado. 3 va a ser igual a signo phi 1 al cubo y así, ¿no? Si sub 3 va a ser phi 1 al cubo y así se van, ¿no?
Ok, entonces este resultado, colegas, también es súper importante, ¿no? O sea, es súper importante identificar que cuando y solo si el modelo es estable, uno puede reescribir el AR1 como un MA infinito, ¿sí? Y ahí toma sentido lo que nosotros previamente discutimos y estudiamos sobre los procesos MA y sobre todo el MA infinito, ¿sí? O sea, era por eso, era porque con los MA infinitos nosotros podemos estudiar el AR1, ¿sí? Y después vamos a poder estudiar otros AR más complejos, ¿sí? O sea, es decir, cuando tenemos la condición de estabilidad, el proceso yt igual a constante más phi1 yt menos 1 más epsilon t, definido por un AR1, también puede verse como un proceso MA infinito estacionario, ¿sí? MA infinito estacionario. ¿Cómo sabemos que el MA infinito es estacionario? Sabemos que es estacionario porque se cumple la respectiva condición de sumabilidad absoluta. Ese donde no está bien sería porque. ¿Ya? Se cumple la respectiva propiedad de la sumabilidad absoluta. Déjame ver un ratito, solo que se cargue. Ya. Entonces, ¿cómo sé que se cumple la propiedad de sumabilidad absoluta? ¿Ya? Recuerden, para que un MA infinito sea estacionario, ¿qué necesitábamos? Para que el MA infinito sea estacionario, necesito que la suma absoluta de los coeficientes, ¿sí?, sea menor a infinito, o sea, se estabilice. ¿Pero qué son los coeficientes? Cada coeficiente es, si sub j es lo mismo que phi1 a la j, o a la k, da lo mismo poner j o k, ¿no? O sea, yo simple y llanamente reemplazo cada coeficiente que está aquí por el coeficiente que me salió, que de hecho es el multiplicador dinámico. O sea, todo empata aquí, como pueden ver. O sea, todo empata. Estos sí son los multiplicadores dinámicos, a la vez lo son los coeficientes del MA infinito, a la vez también son el phi1 del AR1 elevado a la j. Y si yo hago este sumatorio, sabiendo que phi1 es menor a 1, por las propiedades del sumatorio, esto aquí es igual. 1/1 menos valor absoluto de phi1. Eso necesariamente es un número menor que infinito. O sea, queda garantizado incluso, bueno, queda garantizado que el MA va a ser estacionario. O sea, YT sigue un MA infinito estacionario, ¿sí? Cuando el valor absoluto de phi1 es menor a 1. Pero si YT sigue un MA infinito estacionario, ¿qué podemos decir del AR? Que YT sigue un AR1. Y noten, es el mismo Y. Es el mismo Y, solo que escrito de diferentes formas. Si lo escribo como MA, acabo de demostrar que es estacionario. Entonces, el AR1 también es estacionario. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en definitiva, colegas, para que quede claro, el modelo estable, ¿qué garantiza? Obviamente garantiza estabilidad, el primerito, pero también garantiza que puedes escribir el AR1 como MA infinito, o sea, eso también te garantiza. Y también te garantiza que el MA infinito va a ser estacionario, por tanto, obviamente el AR1 también es estacionario porque es la misma Y. ¿Sí? O sea, en definitiva, colegas, la condición phi1 menor a 1 en valor absoluto te garantiza todo. Estacionalidad. Y aparte, recuerda que si tienes un MA infinito estacionario, también es ergódico. Entonces también ya tienes garantizada la ergodicidad. Y si estás usando ruido blanco, tienes garantizada la ergodicidad en todo. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, gracias a esta propiedad, ¿no? De aquí en adelante, a menos que se diga lo contrario, siempre vamos a asumir que el phi1 es menor a 1, ¿sí? En valor absoluto. Porque nos da todo. O sea, esa condicioncita nos da todo. Nos da todo. Nos da estabilidad, nos da estacionalidad, nos da ergodicidad, ¿sí? Nos da todo. Gracias a que podemos escribir el AR1 como un MA infinito, ¿sí? Entonces esto, por favor, recuérdenlo siempre, ¿no? O sea, el AR1 se transforma en MA infinito gracias a que el valor absoluto de phi1 es menor a 1. Si no se cumple esta condición, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque no podríamos aplicar la propiedad del sumatorio para sacar esta constante. No podríamos, ¿sí? No podríamos sacar esto.
Entonces, y obviamente los ruidos blancos tendrían efectos que crecen, 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 y la Y se vuelve explosiva y no podríamos hacer nada. ¿Ok? Entonces, tomen muy en cuenta eso, por favor. Sí, tomen muy en cuenta este hecho, ¿no? O sea, este es uno de los resultados clave. Bueno, hay muchos resultados clave, pero este es un resultado vital en series temporales. Porque con eso tú puedes analizar el AR1. Caso contrario, no puedes analizar porque nos quedaban esas ecuaciones en donde la media, la varianza y los demás términos dependían de t. Aquí ya no, porque si yo ya sé que es estacionario, ya sé que el proceso no va a depender del tiempo en la media, en la varianza y las autocovarianzas. Y aparte ya tengo garantizado que es ergódico. Esa ergodicidad saben que es pieza clave para nosotros, que aumente el tamaño de la muestra y los resultados se estabilicen. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, colegas. Entonces sabemos que si tenemos esa condición, todo se garantiza. Por tanto, de aquí en adelante, a menos que digamos lo contrario, asumimos que el φ1 es menor a 1. Esto asegura que la representación finita del AR1 existe y también puede emplearse para obtener resultados. Ya vamos a ver en un segundo. A la vez que esto permite garantizar que el proceso AR1 sea ergódico en medio. ¿Sí? Y si usamos ruido blanco gaussiano, hay ergodicidad en total, digamos, ¿ya? Pongamos entre paréntesis eso. Y si usamos ruido blanco gaussiano, hay ergodicidad total. O sea, en el sentido, en todos los momentos, en todos los momentos. Ya, para completar la lámina. Ok, entonces ya tenemos este resultado, colegas. Sí, entonces sabemos que el AR1 puede explicarse o representarse como un modelo más infinito. ¿Sí? Y estamos listos, por tanto, para sacar las propiedades de este proceso AR1. ¿Sí? Entonces, veamos. Por ejemplo, ¿no? Aprovechando la representación más infinita, se pueden obtener varias características del proceso AR1, pero recordando que el proceso es estacionario cuando φ1 es menor a 1. ¿Sí? Pero ahora ya hemos demostrado, o sea, no es que estamos diciendo esto, ya acabamos de demostrar por qué es estacionario. Es estacionario porque cuando tienes esto, el ma infinito que puedes escribir del AR1 es también estacionario. Ma infinito que sale de usar la sustitución recursiva y asumir que tienes φ1 menor a 1 y tienes también un horizonte de tiempo lo suficientemente grande como para hacer que el pasado, después de cierto punto, ya no afecta al presente. ¿Ya? Entonces, con todos esos resultados podemos sacar las esperanzas teóricas. ¿Cuál es la esperanza teórica de un AR1? Pues fíjense, ¿qué me queda? Esperanza de YT sería igual a la esperanza de C más φ1 YT menos 1 más epsilon t, pero todo esto, que es el AR1, lo puedo reescribir como el ma infinito. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar este término y le reescribo como el ma infinito, ¿sí? Aprovechando esta condición, recuerden que esto solo se puede hacer cuando tienes esta condición, φ1 menor a 1. Entonces, al final, ¿qué te queda? Todo ese sumatorio de ruidos blancos se hace 0 y por tanto la media va a ser mu. ¿Sí? Pero noten, ahora es la media del AR1. ¿Sí? ¿Y qué era mu? Mu sabemos que era C sobre 1 menos φ1, la constante. ¿Sí? La constante. Entonces, vean cómo se simplificó todo. Súper rápido, ¿no? O sea, lo que se nos estaba haciendo un poco complicado cuando analizábamos, por ejemplo, esta serie, ¿no? Entonces, cuando, fíjense, nosotros tratábamos de sacar la esperanza teórica de esta serie y únicamente decíamos, no sabíamos nada sobre el φ1, ni la sustitución recursiva, ni nada. La media mut nos quedaba dependiendo de mut menos 1, ¿sí? Como se puede ver en pantalla. Ahora ya no. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora lo que está pasando es que simple y llanamente te dicen que la media es mu, una constante. Sí, aquí ya no aparece el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso se hace con la esperanza. Eh, ¿Qué pasará con la varianza? Permítanme borrar esto. Entonces ya podemos intuir que si con la esperanza usamos el ma infinito, con la varianza también. Entonces fíjense, la varianza
de YT. Bueno, aquí me faltó poner YT un segundito. ¿Ya? La varianza de YT. ¿Ya? Entonces la varianza de YT sería la varianza de C más phi 1 YT menos 1 más epsilon T. Entonces, así como está, no la puedo trabajar. Aquí peor, porque fíjense que está la varianza. Y es obvio que aquí puede pasar algo raro entre epsilon T y YT menos 1. ¿Sí? De hecho, ya intentamos. Recuerden que nosotros cuando sacamos esa varianza, aquí está resumido, pero nos tomó varios pasos, ¿no? O sea, nos tomó algunos pasitos sacar la varianza. En cambio, cuando yo ya sé que tengo un AR1 y sé que ese AR1 se puede transformar en un proceso MA, se transforma en un proceso MA infinito, entonces la cosa se simplifica porque yo ya tengo la varianza del MA infinito. ¿Cuál era la varianza del MA infinito? La varianza del MA infinito era la varianza del MA Q llevada al infinito. Sí, entonces aquí yo puedo tomar el MA Q, pero llevando Q al infinito. Y ya tengo la varianza, ¿no? Entonces solamente permítame poner aquí Q en vez de T, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos, colegas, la idea, ¿no? Entonces repito, ¿no? La varianza de YT sería la varianza de la serie, que es un AR1, pero ese AR1 puede reemplazarse por un MA infinito, ¿sí? Y la varianza de un MA infinito es la varianza de un MA Q llevando Q al infinito. Entonces, si bien todo lo que hemos sacado, absolutamente todo, se utiliza para entender al AR1, ¿sí? Por eso es que Hamilton, y me gusta bastante el trabajo que hace Hamilton, porque Hamilton no es que te lanza el modelo y ya. Hamilton te está explicando cómo se conecta un modelo con otro, ¿sí? Cómo tú necesitas de los resultados de un modelo para obtener resultados del otro modelo, ¿sí? Que a veces yo he visto que hay algunos textos y personas que explican primero el AR, luego el MA. Yo creo que no es muy buena idea, es mejor así, o sea, primero el MA y luego el AR, porque ahí tú vas entendiendo cómo del MA tú deduces el AR. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, esto de acá es la fórmula que nosotros ya sacamos de la varianza del MAQ. Lo único que hacemos es llevarle con límite para Q llevándolo al infinito, ¿sí? Pero ahora esto se puede calcular. ¿Por qué se puede calcular? Ahorita vamos a calcular. Porque yo sé lo que es el coeficiente que está aquí, lo sí, ¿sí? Entonces, fijémonos. Ya podemos llamarle a la varianza de YT, le voy a llamar gamma cero, como usualmente hacemos. Este sigma al cuadrado lo voy a poner adelante. ¿Y qué va a quedarme? 1 más. ¿Qué es psi 1? Psi 1, recuerden que es phi 1 cuadrado. ¿Qué es psi 2? Es phi 1 al cuadrado. Y eso otra vez al cuadrado. Porque está al cuadrado. Por la fórmula de la varianza. Repito, tema que ya sacamos. O sea, si nosotros volvemos un ratito al MAQ. ¿Dónde está MA? Aquí. Entonces, si nos vamos un momentito de regreso al MAQ, solo para recordarlo, ¿ya? En el MAQ nosotros sacamos esta fórmula, pero claro, estaba con tetas. Ahora estamos reemplazando tetas por sí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el psi1 al cuadrado es phi1 al cuadrado, psi2 al cuadrado es psi1 al cuadrado, psi1 al cubo al cuadrado es perdón, psi1 3. Psi1 3 al cuadrado es phi1 al cubo al cuadrado. Si 4 al cuadrado es phi 1 a la cuarta al cuadrado. O sea, en definitiva, fíjense, estamos nosotros recordando que eh, psi 1 es phi 1, psi 2 es phi 1 al cuadrado, psi 3 es phi 1 al cubo, psi 4 es phi 1 a la cuarta y así, ¿no? Entonces vamos reemplazando en donde están los psi, vamos reemplazando por sus respectivos phi, pero recordando que todos están elevados al cuadrado. ¿Ok? Luego puedo hacer yo, o sea, ya quiero calcular, o sea, quiero ver a dónde va esta suma. Aprovechando una vez más esto, ¿no?
sea, aprovechando que yo conozco que el phi 1 en valor absoluto es menor a 1 y tengo una propiedad del sumatorio que puedo usar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Digo, a ver, voy a cambiar el orden de los coeficientes. Entonces, ¿qué hago? Ahora, el 2, este cuadrado que está afuera, lo pongo adentro y los coeficientes, los exponentes que están adentro los voy a sacar. Entonces, me quedaría el phi 1 al cuadrado, phi 1 al cuadrado al cuadrado, phi 1 al cuadrado al cubo, phi 1 al cuadrado a la cuarta, y ya se pueden imaginar cómo sigue, phi 1 al cuadrado a la quinta, etcétera. ¿Sí? Entonces, resolviendo, ¿qué me queda? Bueno, primero recordamos o notemos. Esta suma, ¿sí? Esta suma, voy a ponerle toda la suma ya, el sumatorio. ¿A qué es igual esta suma? Ya, esta suma va a ser igual a tener phi 1 al cuadrado y todo elevado a la k. Ya. ¿Sí? Entonces, es como que tuviera todo este término elevado a un exponente k, que va creciendo, fíjense. Aquí sería como tener, podríamos escribirlo de esta forma, phi 1 al cuadrado a la 0. Obviamente que el phi 1 al cuadrado a la 0 se transforma en 1, ¿no? Este sería phi 1 al cuadrado a la 1. Pues noten, ¿no? Phi 1 al cuadrado a la 0, phi 1 al cuadrado a la 1, phi 1 al cuadrado a la 2, phi 1 al cuadrado a la 3, phi 1 al cuadrado a la 4, etc. Eso es lo mismo que el sumatorio de k igual 0 a infinito de phi 1 al cuadrado a la k, donde k es este exponente que está creciendo, 0, 1, 2, 3, así. Y esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos phi 1 al cuadrado, ¿sí? Que es la propiedad del sumatorio. Entonces ya tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Porque yo reemplazaría, ¿no? Todo este corchete. Entonces todo este corchete se transforma en 1 sobre 1 menos phi 1 al cuadrado. Y por tanto la solución final es que la varianza de t, gamma 0, es igual a sigma al cuadrado por esto. O sea, sigma al cuadrado sobre 1 menos phi 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la conclusión aquí, ¿cuál es? La conclusión aquí es que nosotros podemos, a través de la representación ma infinito, sacar una esperanza que no depende del tiempo para el AR1, la varianza del AR1, que no depende del tiempo, ¿sí? Ya tengo estos dos y en ningún lado aparece t, y también puedo sacar la covarianza. Pues de una vez saquemos las autocovarianzas. Entonces, ¿cuál es la autocovarianza? Pues la autocovarianza, recuerden, colegas, sería de usar la fórmula que ya conocemos, ¿no? Ya directo, sí, aquí directo. O sea, estamos aplicando ya directamente la covarianza de un ma infinito, ¿sí? De un ma infinito. Entonces, esta es la covarianza de un ma infinito. Lo que hay que hacer es ir reescribiéndole para que ya no sea ma infinito, sino que sea AR1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple y llanamente reemplazamos el psi 0 por phi 1 a la 0, psi j por phi 1 a la j, psi 1 por phi 1 a la 1, psi j más 1 por phi 1 a la j más 1, así, ¿no? O sea, haciendo el respectivo reemplazo que toca hacer, ¿no? ¿Sí? Aquí me falta uno más. De una vez. Les voy a poner aquí otro más. Este sería 4, ¿no? Solo para que esté en correspondencia con toda la lámina. ¿Ya? Entonces decíamos, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo respectivo, ¿no? Hacemos los reemplazos respectivos de los sí del ma infinito, ahora poniéndoles en términos de AR1, y con eso nos va a dar un resultado. ¿Qué resultado? Fijémonos, aquí solo hay que hacer un poco de álgebra, bien básico nada más. Aquí hay un factor común, que es phi 1 a la j. ¿Sí? Phi 1 a la j aparece en cada uno de estos términos. Entonces se puede sacar como factor común phi 1 a la j. Sacando de factor común phi 1 a la j, ¿qué nos queda? Nos queda phi 1 a la j y, bueno, el phi 1 a la 0, que es 1, phi 1 a la 1, que es, aquí me falta un phi 1 a la 1, disculpe. Sí, aquí, bueno, esta lámina tiene algunos problemas, creo.
Ah, no, no, estoy bien, disculpen, disculpen. Me distraje por un segundo. No está bien, ¿por qué? Porque, fíjense. Bueno, este phi 1 a la 0 cada uno. Pero aquí es phi a la 1, phi 1 a la 1, por este 1 que quedó suelto, porque yo saqué factor común solo phi 1 a la j, quedó este 1. Este 1 con este 1 te da el 2. En cambio aquí, fíjense, queda phi 1 al cuadrado. Esto ya no está porque salió de factor común, pero me queda este 2. Entonces 2 y 2 me dan 4 aquí. Phi 1 a la cuarta. Phi 1 al cubo. Y aquí tengo otro 3, que quedó suelto. 3 más 3, 6. Y así, ¿no? O sea, en definitiva me queda sigma al cuadrado, phi 1 a la j, por 1 más phi 1 al cuadrado, phi 1 al cuadrado, más phi 1 al cuadrado al cubo. O sea, ya sabemos qué es esto. O sea, en definitiva, las autocovarianzas me quedan sigma al cuadrado, phi 1 a la j, y por las propiedades del sumatorio, esto se transforma en 1 menos phi 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Que es phi 1. Bien, por las propiedades del sumatorio, recordando por enésima vez, porque hemos dicho varias veces lo mismo, recordando que este término, ¿sí? Este término, si solo se puede escribir, o sea, este sumatorio se puede transformar en este término solo en la medida en que el valor absoluto de phi 1 sea menor a 1. ¿Sí? Caso contrario, no se puede plantear esta ecuación. Muy bien, y vamos con la autocorrelación de una vez. Entonces, ¿cuál es la autocorrelación? La autocorrelación, eh, bueno, vamos a ponerlo directo, ¿ya? De una vez. Entonces, la correlación, recuerden, sería entre y t menos j, que no es más que tomar la covarianza o la autocovarianza y dividir para la raíz de las varianzas. Pero, como ya vemos que el proceso es estacionario, porque ya sé que es estacionario. O sea, con esto último yo ya sé que es estacionario. O sea, y t es estacionario. Porque la media, la varianza y las autocovarianzas no dependen del tiempo. ¿Sí? O bueno, y este serie temporal estacionaria, también puede ser estacionaria. Entonces, ninguna depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo reemplazo la covarianza, tranquilamente lo puedo hacer por el gamma j sin el t, y las varianzas, las raíces son iguales y se pueden transformar en gamma cero. Sí, esto ya lo vimos también, todo esto ya lo hemos visto. Entonces, reemplazando el gamma j con el gamma cero, que me sale, que se simplifican los sigmas al cuadrado, y se simplifica el 1 menos phi 1 al cuadrado, y me queda un resultado muy inmediato. En un proceso AR1, ¿sí? En un proceso AR1, la autocorrelación es phi 1 a la j. ¿Sí? La autocorrelación j es phi 1 a la j. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? O sea que en un modelo AR1, si tienes un modelo AR1, entonces el multiplicador dinámico igual, si el multiplicador dinámico es igual a la autocorrelación. ¿Ok? Entonces, ese resultado también es, bueno, como todos, ¿no? Son súper importantes. Pero en este en particular ya nos da una nueva interpretación del multiplicador dinámico. El multiplicador dinámico también es un coeficiente de autocorrelación. ¿Sí? Un coeficiente de autocorrelación que nos dice cómo se vincula el presente con el pasado y los valores o efectos intermedios. Nunca se olviden, ¿no? Que en la autocorrelación no solo está el vínculo entre y t menos j, sino todos los valores que están entre estos dos. ¿Sí? Ok, entonces, con este último resultado podemos... Wow, ya me pasé de la hora. Son las 9. Bueno, con este resultado, colegas, entonces ya hemos analizado el AR1. Hemos visto lo importante que es la estabilidad y también hemos sacado ya algunos elementos, ¿no? Y hemos visto cómo el AR1 se puede reescribir como ma infinito. O sea, ahí está la clave. Poder escribir el AR1 como ma infinito para poder sacar todos los resultados que queremos. ¿Sí? Entonces, en la próxima sesión vamos a ir viendo más características del AR1, ¿sí? Y también ya pasaremos a modelos AR más complejos, ¿sí? En donde ya pueden imaginarse que hay más retardos
pero no son nada del otro mundo porque igual vamos a usar la misma matemática que ya aplicamos cuando estudiamos ecuaciones de diferencia de orden superior. ¿Ok? Entonces, con eso, colegas, damos por cerrado el video del día de hoy.